Hola David, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ya, sí, ya ¿Ok? le vamos a. Ok. Ok, entonces, ¿en dónde se necesitan? Básicamente, en donde nuestros procesos necesiten una continuidad. Puede ser eh, tan crítico sin importar el tamaño, ¿no? Como lo es un centro de datos, una torre de telecomunicaciones, instalaciones médicas. Entiéndase por instalaciones médicas, no a los procesos que sostienen la vida de la gente, ¿no? Aparatos respiratorios o cosas así. No tenemos la certificación para llegar a ese nivel. Sin embargo, para todo el tema de comunicaciones, infraestructura de los hospitales, se puede manejar, ¿no? Nada más como aclarando ese punto. Y bueno, en todos lados donde se necesita continuidad en la alimentación de la corriente eléctrica, nosotros podemos colocar un UPS. Y como lo veíamos, aquí ahorita vamos a hablar de UPS monofásicos, pero les comentaba, tenemos tres topologías. El fuera de línea o el offline. ¿Se acuerdan por qué era offline? Eh, Era offline porque, buena pregunta. Eh, no estaba, no me acuerdo. No me. Básicamente porque el inversor se encontraba apagado, ¿no? Entonces, si quieren, me regreso entonces a la otra presentación. Estaba la abierta. Ahí está. Muy rápido. En el tema offline es porque el inversor normalmente se encuentra apagado. Entonces, cuando tenemos un corte de energía, se enciende el inversor, tenemos un switcheo de la línea normal a la línea de respaldo a través de baterías y alimentamos nuestra carga. Este corte normalmente nos conlleva hasta 24 milisegundos según la tecnología de los equipos. ¿Hasta ahí quedó bien? Sí. Vamos a la interactiva. Aquí ya tenemos un convertidor bidireccional que está encendido todo el tiempo. De una manera, para cargar las baterías, tenemos un regulador de voltaje, donde si tenemos un voltaje bajo, este lo va a elevar. Y si tenemos un voltaje alto, él lo va a bajar para tener cierto grado de regulación en el voltaje, como un filtro adicional. Y cuando tenemos un corte de energía, lo que vamos a hacer es que este convertidor se va a convertir de rectificador para alimentar las baterías a inversor para convertir de corriente directa a corriente alterna. Este switcheo puede llegar a tardar hasta 12 milisegundos según las tecnologías de los equipos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Ok, perfecto. Y el online doble conversión, y esto es porque en todo momento nosotros estamos con todos nuestros componentes encendidos, el online, porque están todos encendidos, y doble conversión, porque en todo momento estamos convirtiendo de alterna a directa y de directa a alterna, haciendo que todas las impurezas o todas las afectaciones que traigamos vaya, CFE, se descompongan en esta onda y entreguemos una onda sinusoidal totalmente nueva, evitando altos voltajes, bajos voltajes, ruido, cualquier tema adicional que tengamos en nuestra línea, vamos a estar protegiendo, adicional a cuando tengamos cortes, bueno, la transferencia que va a ocurrir
cuando pasemos de corriente normal a baterías, la transición básicamente va a ser cero y va a ser indetectable para todos nuestros equipos. Y el componente adicional que tenemos en estos equipos doble conversión es el bypass, que nos va a servir para saltar todo, bueno, el bypass interno, bypass estático, que va a saltar internamente estos componentes en caso dado de que alguno falle y podamos seguir alimentando nuestra carga, sí y solo sí. Los valores de entrada están dentro de los rangos permitidos para no dañar nuestra carga. Hasta ahí quedó claro. Sí, este es el más caro, ¿no? Y el más completo. Sí, correcto, correcto. Y pudiera ser, y una pregunta nada más, ¿ustedes cuál creen que sea el más eficiente? Eh, el primero, porque está apagado el inversor. El inversor debe consumir energía y aquí tienes muchos elementos que consumen energía. El primero Correcto. es el más eficiente porque no tienes prendidos los elementos. Sí, básicamente todo lo que entra es lo que sale, ¿no? En una operación normal. Aquí, bueno, todos estos componentes, como bien comentan, utilizan cierto grado de energía para funcionar. Y de ahí vamos a este concepto, ¿no? Me voy a regresar muy rápido del factor de potencia. ¿Ustedes saben qué es el factor de potencia? Y les comento, digo, mientras lo piensan, a ver si es que lo manejan el concepto, es bien importante porque en el mercado muchas veces nos vamos a encontrar equipos más baratos, pero algo bien importante que tenemos que analizar desde un inicio es qué factor de potencia están manejando estos equipos. Es como si fuera la capacidad, pongamos neta, ¿no? Por ejemplo, si compras un equipo de un KVA, pero trae un factor de potencia de 0.6, ese UPS es más bien de 0.6 KVA. Sí, ahí tenemos una relación y no me voy a meter en temas como teóricos. La potencia aparente o los VAs, KVAs como capacidad total del equipo y la potencia real, que son los watts, que es lo que realmente nos va a dar a la salida a los equipos. Es lo que mencionaron ahorita, ese proceso interno de los equipos para convertir por los componentes que están encendidos, por la tecnología para convertir de alterna directa, no es la misma entonces la energía que entra contra la energía que realmente utilizamos. Entonces el factor de potencia, perdón, es esa relación entre la potencia aparente, los VAs, y la potencia real, que son los watts. Entonces, hay muchos equipos, como bien mencionas, o bueno, nuestras cargas normalmente se miden en watts. Si tuviéramos, como dices, un equipo de un kVA, y digo, la relación de la cerveza es que tenemos líquido y tenemos espuma, lo que realmente nos tomamos es el líquido, ¿no? Y la espuma pues normalmente se deja. Entre más espuma, menos líquido tenemos y menos utilizable es. Entonces, si tenemos un equipo de un kVA y nos dicen, es que yo tengo una carga de, no sé, 800 watts. Un equipo de un kVA con un factor de 0.9 nos va a dar 900 watts utilizables, entonces sin problema lo vamos a poder utilizar. Pero alguien llega y dice, es que yo tengo un equipo más barato de un kVA, ¿no? Pero su factor de potencia es 0.7. Quiere decir que nos va a dar solo 700 watts a la salida. Entonces, este equipo ya no nos va a funcionar porque la carga real que necesitamos es de 800 watts. Entonces, eso lo tenemos que tener bien claro cuando, y más en equipos pequeños, nos digan, es que yo tengo un equipo más barato, bueno, entonces tendremos que referenciar a qué factor de potencia estás utilizando, ¿no? Perfecto, creo que como tema teórico estos son los puntos que más relevantes.
para el tema de los UPS. Ahora sí me regreso a la otra presentación, a menos que tengan una duda. No está muy claro. ¿Sí? Ok. Entonces, como ya quedamos, y aquí nos están mencionando para qué podemos utilizar cada uno de los equipos, ya sean computadoras y periféricos. Los equipos fuera de línea, offline, que ya vimos, van en capacidades pequeñas, desde 300 hasta 900 watts. Son equipos muy baratos por la misma robustez que ellos tienen, que es muy básica. Son bajos costos y pues básicamente protección nula, ¿no? Hacia nuestras cargas. Esto es para cuestiones un poquito más domésticas. Tenemos los equipos interactivos que podemos ir desde 500 V hasta 1500 V. Estos ya, como les mencionaba, tienen una protección contra bajos voltajes o altos voltajes, porque ya cuentan con una regulación, y obviamente contra los cortes, ¿no? La diferencia entre onda sinusoidal pura y onda sinusoidal simulada es que electrónicamente estos te generan la onda, y sí ya los componentes internos están reproduciendo la onda sinusoidal tal como viene de línea. Y sí son un poco más costosos, ¿no? Aquí ya tenemos se pueden ser aplicados para equipos más sensibles, algunos servidores, algunos switches que no son tan sensibles, ¿no? Y ya nos vamos al doble conversión. Ahorita hablando de monofásicos, nosotros tenemos equipos monofásicos hasta 10 kVA. Y ya la protección es con todos las afectaciones que podemos tener en nuestras líneas. Y hablando ya como de producto, en los equipos offline tenemos el Liber PST5, que va desde los 350 hasta los 850 VA en 120 volts, esto es en una fase. En interactivos tenemos el PCA5 y el PSL, que llegamos hasta los 2 kVA o 2000 VA en estas dos familias. El interactivo con onda sinusoidal pura, bueno, ya tenemos ahí el PSI, que vamos desde 500 hasta 3 kVA en una fase y hasta 5 kVA en dos fases. En el tema de los equipos doble conversión, bueno, tenemos nuestra nueva línea que es el GXT5, que vamos desde 0.5 hasta 3 kVA en 120 volts, y de 5 kVA hasta 10 kVA en 208 volts a dos fases. Y tenemos unas versiones un poco más económicas, que es la GXT-RT y la GXT-MT, que son igual equipos online, pero solo los tenemos de 1 a 3 kVA en una fase. Este equipo es el APS, es un equipo modular, vienen módulos de 5 en 5 kVA hasta 20 kVA, bueno, es bifásico en 208 volts. Aquí están un poquito más las características. No sé si tengan alguna duda de alguno de los equipos que quieran que nos detengamos ahí para analizarlo. No, ahorita no. Son más que nada estos equipos los que nos acabas de enseñar. Son como los básicos de entrada para servidores pequeños, computadoras, todo eso, ¿cierto? Sí, correcto. Muchas veces, y ya hablando de los equipos, mira, por ejemplo, ahorita lo que hemos estado vendiendo mucho para equipos, para tema retail, que requieren equipos online ya, porque están sus puntos de cobro y tienen un pequeño switch y un pequeño modem. Estos equipos, el GXT-RT está entrando muy fuerte, ¿no? Por el tema de costos.
Y el GXT5, sí, eso ya lo podemos utilizar para cualquier mini site que puedan tener. O sea, si tienes un rack, el de 10 kW te puede alimentar hasta 2 racks, donde tengas tu equipo. Y la ventaja es que son montables ya sea tipo rack, perdón, tipo rack, dentro de tu mismo rack o tipo torre. Entonces, esto es lo que más se está moviendo en estas capacidades hasta 10 kW. Ok, ok, ok. Que sí se podría decir por capacidad, aunque son equipos obviamente muy completos. Por ejemplo, estos equipos podemos aumentar hasta 10 bancos de baterías adicionales, el GXT5, o sea, el tiempo de respaldo te puede llegar a durar hasta 2, 3 horas, ¿no? Algo básico que necesitamos para cotizar los equipos UPS es qué capacidad requieres, qué voltaje requieres. Obviamente eso nos va a dar cuántas fases estás utilizando. Y la otra, qué tiempo de respaldo vas a requerir. Normalmente, cuando estamos hablando de equipos pequeños, estamos entendiendo que es un sistema eléctrico no muy grande, donde tal vez no tienen una planta de emergencia y por ende pues, necesitan un poco más de tiempo de respaldo en los UPS, ¿no? Pero para equipos grandes, pues tradicionalmente tienen plantas de emergencia y con que te respalden, no sé, entre 5 y 10 minutos es más que suficiente para que la planta de emergencia pueda entrar, tomar la carga y no tengamos problema. Si bien el cerebro de este control de respaldo es el UPS, pues las baterías son los que lo hacen funcionar, ¿no? Si no tienen unas adecuadas baterías, pues no respaldas y va en tu carga. Entonces, y también es una parte más de lo más caro que puedes encontrar en el equipo, porque las tienes que estar cambiando típicamente 3 a 5 años, ¿no? Es el común, pero si tienen equipos de medición que estén midiendo constantemente estas baterías, bueno, se puede alargar la vida hasta 8 o 10 años, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna duda más? No, no, bueno, a todos se les puede poner un banco o varios bancos de baterías para aumentar su capacidad en cuestión de tiempo de respaldo. Mira, al RT solo se puede aumentar, porque si no mal recuerdo, un banco. Ajá. De ahí para atrás es la batería que traen interna, que son no más de 5 minutos, entre 3 Ok. y 5 minutos. Y te digo, le puedes aumentar hasta 10 bancos, si no mal recuerdo. Mm, Ya que nos saltamos a dependiendo de la capacidad, te digo, no normalmente, vienen módulos de potencia de 5 kVA y podamos llegar hasta 20 kVA. ¿Saben a qué se refiere el concepto N más 1 o redundante? redundante, sí, ya que tienes el doble de la capacidad, digamos, necesitas uno y tienes dos, o sea, uno más uno. Ujú. Ok. Ok, a esa redundancia, por ejemplo, se le llama 2N, suponiendo que, por ejemplo, este equipo es de 10 kVA y este otro equipo es igual de 10 kVA y dado que falle uno, entra el otro. Cuando tu capacidad requerida son 10 kVA, ahí le llamamos una redundancia 2N. Cuando estamos hablando de equipos modulares, el N más 1 es, por ejemplo, yo necesito 10 kVA, pero puedo poner un módulo adicional redundante. Esto me va a dar N más 1. Si uno de estos llega a fallar, el otro va a tomar la carga del que falla. Entonces, estos equipos pueden tener redundancia, bueno, pueden llegar a 20 kVA, que serían, por ejemplo, estos 4 módulos, y llegar hasta un 2N. Entonces, vamos a tener estos 2 módulos adicionales libres para potencia en caso de ser necesario. Y todos los demás los vamos a utilizar para baterías. Podemos ampliar, por ejemplo, a un módulo más, a otro gabinete donde podamos poner las baterías, pero también tenemos un límite hasta donde podemos llegar. Estos, en tema de que vienen modulares, ¿no? Tanto los módulos como las baterías. Tanto la potencia, perdón, como la batería.
pero para los equipos trifásicos ya, no sé por qué dicen monofásico, pero son trifásicos. Tenemos el ITA 2, me voy por acá, que este es un equipo ya, aunque ven, se parece mucho al GX-T5 por diseño, que es un equipo muy pequeño. Este ya es un equipo trifásico, que lo tenemos en 8 y 10 kVA, en voltaje de 208 volts a 3 fases. Este igual son módulos de baterías adicionales que se le pueden instalar. A este, ya que pasamos que también es un equipo trifásico, que es el XS, este nada, vamos de 10 a 20 kVA aquí para México, si no me recuerdo, y solo tiene baterías internas. Entonces podemos llegar, si no me recuerdo, hasta 30 minutos y ya no podemos crecerlo más. Estos ya no son como tal, como les comentaba en que son módulos de baterías que tú vas ingresando. A esto ya se hacen los stream o los bancos de baterías que no sé si los han visto, que ya son o vienen en gabinetes aparte, pero ya son varias baterías un poquito más robustas conectadas entre sí para dar la carga que se requiere. Okay. Pero no es que se puede estar como aumentando con módulos adicionales. Se puede hacer un recálculo de la instalación, pero ya tiene otros conceptos adicionales, ¿no? Que se tienen que hacer. No es tan sencillo como poner un módulo. Y dentro de los equipos trifásicos, pues ya lo que más estamos manejando aquí en México y en general es el equipo Liber XM. Este tiene dos versiones, desde 20 hasta 200 kVA en 208 volt trifásicos y de 50 hasta 250 kVA en 480 volts. Estas son las dos líneas que vamos a estar utilizando normalmente para los equipos trifásicos. Este equipo de acá en 208 volts tiene módulos que van de 20 en 20 hasta los 200 kVA. Entonces, si me pidieran un equipo, no sé, de 60 kVA, aquí van a ver 3 módulos de potencia de 20 kVA y adicional pues, su gabinete con un banco de baterías externo, ¿no? Y en los de 50 kVA, bueno, en 480 volts, los módulos de potencia van de 50 en 50 hasta 250 kVA. Aquí lo interesante también es que el factor de potencia en estos equipos ya es unitario. Si te digo que son 60 kVA, quiere decir que son 60 kilowatts utilizables para respaldo. Ok, eso es 1 a 1. Sí, exactamente, es que es una de las ventajas que, bueno, ya tienen estos equipos más robustos. Y, bueno, este equipo por el voltaje normalmente ya se está utilizando para otros territorios. ¿Alguna duda en el tema de los UPS? Que sí, bueno, más que duda es cuál es un básico de los UPS que nos digas, mira, este UPS es súper común, súper básico, es por decirlo de alguna manera, eh, bolillo o es la mercancía básica que todo el mundo se lleva. ¿Cuál sería? ¿Hay alguno que... Sí, sí, mira, el GX5 ahorita, por ejemplo, de 1 a 3 kVA es lo que más se está moviendo. El GX-T5, 1 y 3 kVA. Hay temporadas que piden las capacidades van 500 y 700 VA, no te los recomiendo porque básicamente es el mismo costo del de 1 kVA y realmente no hay mucha diferencia. Entonces, normalmente va de 1 kVA, 1.5, 2 y 3 kVA. Hay sus temporadas por capacidades que nos piden mucho, pero lo que se mueve normalmente es 1, 2 y 3 kVA en el GX-T5.
Y en bifásicos, en estos mismos equipos, el de 6 kVA se está moviendo pues bastante. ¿Y esos a dónde los instalan? ¿O son para pequeños sites o para qué son? Mira, de repente son para pequeños sites. Yo tengo clientes que trabajan para retail, que son varias sucursales de tiendas. Entonces ahí Soriana. instalan estos equipos. Mm, Hay muchos que se utilizan, digo, ya si nos vamos a proyectos un poquito más grandes, para sucursales, cualquier tipo de sucursal, llámese sucursal bancaria, este, por ejemplo, de Montepío, de tiendas. Hay ahorita una de venta de electrónicos que también están metiendo muchísimos equipos. En todas, digo, puede ser muy, muy variado, ¿eh? Soriana, por ejemplo, Soriana nos compra en el sureste. No sé si utiliza alguno de estos. Pudiera ser Soriana, pero yo creo que ellos van más, o ya sea este equipo, que son bifásicos un poquito más grandes, Ujú. o ya se van a equipos trifásicos, tal vez, o equipos de 10 kVA. Depende de las sucursales y depende de para qué lo estén utilizando, pero de que los usan, los usan. Pero, por ejemplo, sabía que no recuerdo si era Comercial Mexicana, bueno, que ya todo es Soriana, Ajá. pero, pero en su tiempo utilizaban la versión anterior a este equipo, al APS, utilizaban ay, se me fue el nombre, pero era como la versión anterior a este, en equipos bifásicos. Pero sí, de que los usan, los usan. Ah, mira, ok, ok, ok. ¿Qué capacidad? Ahí sí porque para sucursales pequeñas sí te puedo decir que van entre 3 kVA, 6 kVA y utilizan bastantes, ¿no? Para sucursales, para eh, tiendas, para todo esto, 3 6 kVA es lo tradicional. Para Mm, este tipo de tiendas un poco más grandes, te mentiría si te dijera, pero deben de estar en el rango entre 10 kVA y 15 kVA. No sé si bifásico o trifásico, pero deben de estar sobre esas capacidades. ok, ok, ok. Pero Y ahí, son, por ejemplo, que es algo como más particular, ahí ajá. sí pudiéramos tener el acercamiento para, oye, qué OPS estás utilizando, qué capacidad, y ya calcularlo como a, a la necesidad, ¿no? Pero así de que cualquiera te puede comprar un equipo de 3 y 6 kVA para lo que sea, eso sí. Ok, es el más común. Sí, sí, sí. Ok, ok, ok. Sí, no, sobre todo por eso, porque así ya estamos haciendo un poco de aplicación. Ujú. Eh, quienes nos compran ahí en el sureste, de tiendas departamentales, Soriana, sobre todo Soriana, es una de Ajá. las que compran refacciones. No tanto Ujú. equipo, pero sí nos compran. También, no sé si les haya tocado el ADO, que también nos compran el sureste. Entonces son clientes que ya tenemos que estoy viendo si podamos aprovechar eso. Sí, claro, claro, ¿no? Y cualquier cosa que necesites en tema de presentación, acercamiento, es, ver los requerimientos, sin problema, ¿eh? Lo podemos hacer. Perfecto, sí, 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 sí. Esa es la idea. Precisamente estoy viendo en dónde podemos acercarnos para empezar a mover esto. Sí, sí, sí. Y bueno, ya hablando de equipos un poquito más grandes, estos sí nos han solicitado, pero como para proyectos muy especiales, no es que se mueva muy, muy rápido. Pero el XM 2040 kVA, sin problema alguno, digo, eh, se mueve, sin problema. Si lo ves entre tema, nuevamente tú como subdistribución, se podría hacer y con los clientes que tienes, se pudieran manejar bastante bien. 20-40 kVA creo que eh, sería bastante, bastante bueno. Ok, perfecto. Y ya más para arriba, aunque sí se solicitan, pero ya van más como por proyecto, ¿no?
y toman un poquito más de tiempo, pero los pequeños se mueven mucho. Y la ventaja es, y te lo comento porque otros distribuidores así lo manejan, es, no sé, tienen un equipo de 40 sí, un equipo de 40 y pueden configurarlo, le quitan un módulo y ya sale como de 20, ¿no? Y pueden estar jugando con eso. Sí, en dado momento es su idea de también poder tener estos equipos. Si no, pues bueno, lo podemos ver por proyectos sin ningún problema. Ok, perfecto. Ah, bueno, esto se los mando. Básicamente es igual cómo definir si el UPS, si su cliente requiere un UPS y qué tipo de UPS requiere, ¿no? Esto va a depender mucho de qué van a conectar en él, la capacidad que requieren, el tiempo de respaldo. Y bueno, como les mencionaba, para un UPS, los puntos importantes que necesitamos es la capacidad, eh, el voltaje, si es monofásico, bifásico, trifásico, y el tiempo de respaldo en baterías. Esos son los puntos necesarios para poder cotizar un UPS. ¿Alguna pregunta hasta aquí? De mi parte, no. Ángel, ¿tú? No, creo que no. Pero ya nos saldrán cuando nos hagan los Sobre la requerimientos. marcha. Exacto. Perfecto. Cuando te regresen los correos, porque no me pusiste toda la información, ahí. Ahí van a aparecer, exacto. Sí, nada, que mira, de hecho este les funciona bastante bien, pero obviamente nosotros como por default sabemos que ya todos los peces que nos piden son en línea, a menos que nos digan lo contrario, por tema de topología, ¿no? En capacidad, bueno, lo que necesitamos en VAs o en watts, kVAs o kilowatts, el tiempo de respaldo y el voltaje, ¿no? Estas son como las mínimas necesarias para poder cotizar. Estos son adicionales porque dentro de los productos podemos tener estos receptáculos y déjenme les... Les voy a mostrar muy rápido el brochure del XT5, por ejemplo, que es este equipo. Estos equipos perdón que me pase muy rápido, desde los 500 VA hasta los 3 kVA. En la parte de las salidas, aquí te dice que tiene, por ejemplo, 6 tomacorrientes, 515, básicamente todos traen 515 y en estas capacidades ya traen uno adicional de 530, ¿no? Que son los contactos que tienen ya a la salida. Es que quería ver si traían... aquí están, como en la parte posterior. Ya vienen así por default, ya tienen los contactos donde tú vas a poder conectar tu carga directamente. Y en los equipos ya hasta 10 kVA ya es un poquito diferente. Estos equipos se conectan ya directamente a bornes. Esto es, tú tienes tu tablero, tu cableado eléctrico, tus cables eléctricos y los conectas directamente a los bornes que se encuentran en la parte posterior del equipo. Y igual, a la entrada y a la salida y a través de un tablerito distribuyes o conectas a una PDU como sea el diseño. Pero contamos con unos componentes adicionales que se llaman, aquí no vienen los dibujitos, que se llaman PODs, módulos de distribución de poder que se pueden montar en la parte posterior del equipo y ustedes nos tendrán que definir, ok, es que necesito tales salidas con tal NEMA para ver cuál es el módulo que queda más adecuado
al requerimiento. Ok. Mira, por ejemplo, acá está, ¿no? Para los equipos de 5 y 6 kVA, por ejemplo, el PD5001 tiene una conexión de entrada L1430P y tiene estos contactos. Un L1430, un L630, 515 o 20. Entonces, estos módulos ya son como un tema adicional. Entonces, por eso aquí dicen qué tipo de receptáculo se requiere. Si es diseño tipo torre, tipo rack, que estos básicamente son para los monofásicos, y el factor de potencia. Pero como les decía, con estos 4 primeros conceptos, pues ya estamos hechos, ¿no? Para poder cotizar un UPS. Y bueno, A partir, saber si... perdón, Perdóname. ¿a partir de qué capacidad? ¿Te acuerdas que nos decías que los UPS pueden tener diferentes entradas? Es lo que Ujú, estoy viendo aquí. ¿A ujú. partir de qué capacidad esto es una necesidad? Digamos que, ¿cuál sería la capacidad o el modelo donde ya los servidores y los UPS tienen que ser bajo diseño, digamos, o desde, vamos a decir, desde las capacidades más bajas, necesitas saber el tipo de conector? Sí, mira, normalmente Ujú. en los equipos GX5 Ajá, hay de un kVA a 3 kVA o a 3000 VAs. Estos ya traen los receptáculos atrás y no hay forma como cambiarles. Entonces, que traen los NEMA 515 o 520. Ahí ya no hay como de otra, ¿no? Y lo que normalmente hacen es, a estos equipos les conectan una PDU y de la PDU ya salen con las salidas que los servidores requieran. ¿la P Y es la regleta? sí, la regleta PDU. Ah, súper. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, con eso se solventa muchas de las veces, ¿no? Y equipos de estos pequeñitos, bueno, normalmente ya son para switches, pequeños servidores que sí traen el NEMA, el 515. Si no, te digo, conectan una PDU y a través de esa hacen la distribución. Para los equipos a partir de 5 kVA a 10 kVA en monofásico, ahí si requieres que traigan bueno, ya los contactos a la salida del propio UPS, bueno, se cotizan como por adicional estos componentes que les mencioné, que son los PDE. Y déjame, para que sea un poquito visual. Y perdón que me vaya así, lo que me pero no. Esto ya se conectan en la parte posterior del equipo y ya trae estas salidas. Entonces tenemos 6, 7 diferentes modelos con las diferentes salidas que se requieren. Entonces nos podemos ajustar a lo que mejor se adecue en estos equipos desde 5 hasta 10 kVA, si así lo requieren. Pero normalmente también por las capacidades lo que hacen es conectan el UPS directamente con sus cables, salen hasta hacia un tablero de distribución, hacia un cubo, y a través de esos, mediante boas, ya conectan sus servidores con la clavija que sea necesaria, con el contacto, perdón, o conectan directamente a PDUs. Esto también va a depender mucho del diseño que estén haciendo los que van a instalar. Y si es sustitución, sería bueno preguntar ese detalle, ¿no? Sí, sí, O- sí, exactamente. Ya entiendo. Entiendo. Y si, ok.
No, vaya, y por ejemplo, si es una cuestión de, ok, ya nos pidieron el UPS, se lo surtimos y ¿qué tan común puede ser? ¿Cuál es la clavija estándar, digamos? La que usamos siempre, era la L en La 15, creo. 5, sí, mira, para equipos ya bifásicos, que es por Ajá, voltaje, bueno, si es monofásico, es la L5 15, ajá. 20 o 30, que es la más común. Ya cuando vamos a equipos bifásicos, es el L6, 20 o 30, que son como los más comunes que se utilizan como para conexión. Y a la salida, bueno, ya son los C13 o C19 para servidores. Ok, ok. Entiendo. Vamos a ver PDUs y todo eso, ¿verdad? Para ahondar un poquito más en ese tema, porque yo creo que ese sí, para que veas, es un tema que no eh, hemos explorado, bueno, al menos de mi parte, no sé. Ángel, ¿tú has explorado más ese tema? No, digo, de PDUs, no, realmente, bueno, sé que es la forma de distribución, ¿no? Pero realmente, conocer exactamente a detalle cada conector, la verdad. Que es básicamente esto que habíamos visto, ¿no? Exacto. Sí, pero sí, te digo, esto quien te va a dictar qué conector necesitas, qué receptáculo, va a ser el cliente, totalmente con el equipo que vaya a conectar, ellos te deben de decir, tu pregunta no va a ser decirle toda la variedad de conectores que tienes, sino qué conector vas a utilizar. Exacto. Okay. Y ya dependiendo de eso, pues, saber lo que vas a ofrecer. Y te digo, y esto normalmente se da en equipos bifásicos, ¿no? Que son de los pequeñitos, que estamos viendo ahorita con los GXT5, que son estos, ¿no? Básicamente. Porque si ya nos vamos a equipos trifásicos, normalmente toda esa distribución se hacen a través de tableros de distribución y las regletas PDUs ya las ponen dentro del gabinete. Pero igual, vamos a lo mismo. ¿Qué capacidad requieres de PDU y qué tipo de contacto necesitas? Ok, entiendo. Sí, había también por ahí, creo que una página, ¿no? Donde podías, me parece que seleccionar, bueno, ingresar los conectores y ya te daba el modelo del PDU Sí, correcto, para que pudieras correcto. cotizar, ¿no? Sí. Y déjame. Déjame. Este está. Y bueno, ya vas por regiones. Exacto. Y aquí ya te va preguntando, ya, tu PDU, ¿de qué tipo la quieres? Si se acuerdan, bueno, ¿sí alcanzan a ver bien? Sí, así es. Ya es un poquito Y más ahora grande. sí creo que está mejor. Ah, ¿Se acuerdan a qué se refiere la básica, sí, monitoreable o switchable? Sí, así es. Es la que se puedes apagar o prenderlos, ¿no? Ujú, La que te ujú. puedes monitorear, conectar los procesadores de líquido, todo eso, ¿no? Así es, correcto. Entonces, desde aquí nosotros vamos a definir qué tipo de regleta necesitamos. Si me dicen, es que la necesito monitoreable, ok, le damos el monitoreable. Por unidad completa o por salida. Pues es que la quiero por salida. ¿En qué capacidad la requiero? Y aquí ya te va filtrando automáticamente los que sí, los que no puedes utilizar según lo que has filtrado. Y aquí automáticamente te va poniendo las regletas que vas necesitando, en qué voltaje
pues obviamente aquí pues ya solo hay 208 volts, ¿no? Tipos de receptáculos, combinación C13 con C19, o C13 o C19. Y aquí ustedes ya pueden ir jugando y ya les va a dar el número de parte de la prueba. Entonces, no sé, se las dejo en el chat. La página. ¿Ok? Listo. ¿Alguna duda más? No, ahorita todo bien. ¿Sí? Ángel. Vamos a pasar ahora a lo que es gestión de TI. ¿Saben qué es un KVM? No, no es cierto que no. Ok. Digo, tampoco es algo que yo comercialice mucho, pero lo tenemos. Los KVMs funcionan es una interfaz. Como tú decías, a veces en los gabinetes, ves que meten computadoras o monitores para estar viendo lo que tiene cada uno de los servidores. Y lo que se tenía que hacer es, ok, ya vi lo de un servidor, desconecto mi monitor y lo conecto al siguiente monitor. Entonces, para lo que nos sirven los KVMs es para interconectar todos nuestros servidores a un mismo componente y solo tener que utilizar un servicio, ya sea remoto, para estarlos revisando, o dentro de nuestro gabinete, pues colocar nuestro KVM con teclado y pantalla. Entonces, ya no tenemos que estar conectando y desconectando a cada uno de nuestros servidores, sino todos los vamos a poder ver en una misma pantalla. Los tenemos, si no mal recuerdo, hasta de 8 a 16 puertos, o sea, que podemos conectar hasta 16 servidores diferentes a nuestro cable. Y bueno, esto es un poquito más cuestión técnica. Estas configuraciones o entrar a estos servidores puede ser de manera gráfica o a través del puerto RS232, que es para configuración por código. Esto ya es un poquito más metido al tema de los servidores y configuraciones, pero tenemos los componentes para hacer esas interconexiones. Tenemos el Lavos ACS800, que es hasta 4 puertos, y el ACS8000, que es hasta 8 puertos. Básicamente son las configuraciones que podemos tener, ya sea con el mismo conmutador, poder tener sistemas espejos en dado caso de alguna falla en algún equipo. Bueno, ahí tienen alguna pregunta. Digo, me lo pasé muy rápido porque realmente no, a menos que sea con algún cliente muy particular que nos lo esté solicitando, pero normalmente no lo manejamos tanto. Los que ya generan el diseño del centro de datos en el tema de servidores, ya traen todos esos componentes integrados cuando venden las soluciones. Pero para que sepan que lo tenemos como parte de nuestro portafolio. Sí, es lo que veo, que eso es muy, muy interesante, pero sí se me hace que esos componentes más bien se venderían cuando pasa a sustituir ¿cómo se llama? El servidor, ¿no? Sí. Digo, y ha tocado que te encuentras, que vas a hacer levantamientos y te encuentras un centro de datos, unos gabinetes, donde sí todavía están como que a la antigüita, y dices, bueno, pues te ofrezco un KVM, ¿no? Ya viendo cómo está, lo conectas y bueno, ahí ya puedes estar monitoreando todos tus servidores en un solo punto.
Pero normalmente en los grandes centros de datos no he visto, por lo menos yo no me han solicitado estos KVM, ¿no? Pero cuando hacemos como proyectos integrales también se pueden ofertar. En este caso, por ejemplo, la integración que tienen con Dell, es por eso que está muy integrado con Dell para integrar este tipo de soluciones junto con, digamos, hay un cliente que quiere servidores Dell Uh-huh. eh, y hacen toda la solución de servidores Dell con las especificaciones más este tipo de soluciones. Sí, 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 te puede. Digo, al final del día, si no mal recuerdo, es una terminal de enlace nada más digital para que tú puedas ver tus servidores. Es como para unificar tus servidores, como si estuvieras viendo todos de forma remota en un solo componente. Para eso te funciona el conmutador, o sea, te puede servir con Dell, te puede servir con otras marcas. Aunque sí tenemos un convenio con Dell, y le suministramos, por ejemplo, los UPS, ¿no? Ellos recomiendan nuestros UPS para sus servidores, que eso también puede funcionar, y como eso pueden ser las regletas o pueden ser los KVMs. Ok. Digamos que con ese convenio hay ese trabajo en equipo, ¿no? Que para Sí, sí, un sí. servidor de ellos tengamos esto. Sí, correcto. Digo, y no me acuerdo, pero sí he visto para otras marcas. No me he metido tanto en el tema de servidores, pero hay algunos que sí te recomiendan X marca de UPS ah, para integrarlo con sus servidores. Pero al final del día, los UPS como tal son sistemas separados, y no es que si tu UPS o tu servidor es de los Cisco o HP, no funcione con un UPS Vertiv, ¿no? No es el caso, simplemente es el tema comercial al que llegan con ciertas marcas, ¿no? En este caso nosotros tenemos actualmente una con Dell, pero puede servir para cualquier servidor. Depende de la conexión que tú vayas a requerir. Te digo, si es a través de una cableadora de red, un RJ45 para una interfaz, perdón, gráfica, o a través de un conector serial, se me fue, el 232, RS232, para programación por código. Entiendo, sí. Sí, 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 ok. ¿No? Pero básicamente es eso. Digo, aquí las preguntas para hacer es cuántos puertos necesitas, a través de qué interfaz de video vas a transmitir, necesitas acceso local o remoto, y bueno, esto básicamente es para el cableado, ¿no? La distancia entre el KVM y los dispositivos que vas a conectar. Algo que me había faltado en los UPS también es si necesitan monitoreo al remoto de los equipos, entonces nada más también tendremos que añadir unas tarjetas de monitoreo. Ok, ok, ok. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta? No, de mi parte no. Ángel, tú. No, creo que no, de momento no. Ok. Pues vamos a entrar a lo que es el tema de aire acondicionamiento, gerenciamiento térmico. Aquí, ¿qué tan involucrados están en estos conceptos? Aire acondicionado de confort contra precisión, ¿cuáles son las principales diferencias entre cada uno de ellos? ¿Las ubican? Pues creo que básicamente lo más primordial, calor latente y calor sensible, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es cuál? Calor latente que generamos y calor sensible el de los componentes electrónicos, digamos. Correcto, correcto. Y la otra es el diseño de los equipos, ¿no? Que los de confort están diseñados para trabajar, no sé, tal vez 7 horas al día durante el verano, y los equipos de confort pues están diseñados para trabajar 365 días al año. Okay.
Y de hecho sus componentes son así de robustos, ¿no? Si vemos las diferencias entre un aire de confort versus uno de precisión, pues sí puede estar elevado hasta un 100%, ¿no? En tema de costos, pero es por la robustez de los equipos. En este tema de los aires acondicionados, sí ubican lo que es expansión directa, sí, enfriado a través de aire, expansión directa, enfriado por aire, enfriado por agua, enfriado por licor. Ubican esos Sí, así es. conceptos. Sí, Ok. bueno, Sí. de mi parte sí, Ángel, ¿tú alguna duda o alguna cuestión? No, ninguna. Digo, sí los ubico. Ok, entonces, digo nada más como para recapitular el tema de los de expansión directa, enfriados por aire, expansión directa por que trabajan a través de gas y el de expansión que hacen en el propio sistema este gas. Las limitantes son las distancias de instalación entre evaporadora y condensadora. Con un refrigerante R407 podemos llegar máximo 55-60 metros. Dependiendo del diseño, y en R410 hasta, dependiendo diseños, 80 metros, 90 metros, ¿no? Con verticales no mayores a 15-20 metros. En el tema de los dry cooler, o que ya tenemos un sistema en el cual combinamos la expansión directa con enfriado por agua, donde nuestros evaporadores van a contar con los dos sistemas internos. Aquí ya no tenemos limitante entre las distancias de la condensadora y la evaporadora, porque todo el impulso de ese fluido lo vamos a hacer con una bomba y bueno, dependiendo de la distancia vamos a calcular la bomba. Y en el tema del agua helada, pues bueno, ahí sí llegamos a tener cierto límite por temperatura, pero básicamente no tenemos límite, ¿no? Distancias entre evaporadoras, condensadoras. Aquí ya no tenemos el uso del compresor dentro de la evaporadora, pero pues, en el chillers es donde hacemos todo ese intercambio de calor. Una pregunta del anterior, del licol. Sí, Eh, sí. ¿A eso te refieres, por ejemplo, a lo que le llaman free cooling? No. Al free cooling normalmente es cuando utilizamos el El exterior que aire está. exterior, sí, Ajá. para, supongamos que este es el aire acondicionado, Ujú. inyectamos frío y caliente y aquí estamos utilizando el compresor. Y aquí está perdón, es que me gusta dibujar. No te preocupes, adelante. Este, a ver, vamos a hacerlo. Y este es el cuarto, ¿no? Y aquí tienes el exterior. Entonces tenemos, normalmente se tiene un componente adicional con N cantidad de filtros. Cuando la temperatura del exterior es menor, lo que hacen es dejar entrar el aire del exterior, apagamos compresores y así se hace la recirculación. Ese es el free cooling Ajá. puro, ¿no? Y Sí. hay un free cooling, ahí se me fue la palabra, pero lo que hacen es más bien trabajar con el indirecto, perdón, que lo trabajan a través de, no sé cómo moverme, si estoy, de esto, ¿no? El intercambio se hace en las condensadoras, no tanto en el intercambio del aire interno del centro de datos. Ujú. Ok. Por ejemplo, tenemos el DCE que hace este funcionamiento de free cooling indirecto. No es al 100% estas mezclas de aire, pero sí lo maneja. Más bien, este de dry cooler, como funciona es igual, estamos enfriando con aire a través de los ventiladores, pero lo que vamos a llevar aquí, en vez de que sea el gas refrigerante, como en este caso,
tenemos agua con, una mezcla de agua con glicol. Entonces, llegamos a la evaporadora. Aquí en vez de tener un serpentín, perdón, ya iba a decir un radiador, un serpentín, vamos a tener dos con un intercambiador entre ellos, una que va a estar trabajando con el gas refrigerante y vamos a retirar el aire, la temperatura, el calor, con ese intercambiador de calor que va a estar el otro serpentín donde va a estar pasando el agua. Entonces así, no sé si me expliqué, más o menos. Ahí nada más tengo una duda. O sea, Sí. entendimos de la temperatura exterior, ¿cierto? O En también estos no. en ese, ¿no? No, bueno, es que como es el agua glucolada, vamos a enfriar esta agua. Sí, obviamente depende de la temperatura, pero es como una de expansión directa, ¿no? Si tu temperatura exterior es más alta, bueno, necesitas un serpentín más grande o más ventiladores para poder hacer esa transferencia de calor necesaria. Que en este caso, dependiendo del set point que tengas dentro, creo que con... Ay, no me acuerdo si está entre 18 o 22 grados la temperatura del agua para que puedas hacer esa transferencia de calor con el refrigerante que tienes en la parte interna. Ok. O sea, digamos, si el límite, o sea, ahí no tienes compresor, por lo que estoy entendiendo, Y ¿no? tenemos compresor en la evaporadora, pero Ah, ya. tenemos, en vez de tener un serpentín solamente en el cual va a estar trabajando el refrigerante, Ajá. vamos a tener dos, uno que va a estar pasando el refrigerante y otro a través del cual va a estar pasando el agua y va a ser un intercambiador de calor Ajá, es entre esos dos básicamente, serpentines. ajá, es enfriado por, ajá, en vez de ser enfriado por aire, es enfriado por agua. Exactamente, y esta agua pues va a estar enfriado por el aire, ¿no? Ujú. Yo pensé que, O ya sea un dry cooler o lo podemos conectar también a una torre de enfriamiento. ajá, ok, ok. Sí, no, pensé que era un sistema diferente, digamos, al normal enfriado por agua. Sí, es que ya cuando vamos solo por agua, aquí sí ya no tenemos compresores, tenemos solo un serpentín en el Ajá, cual va a estar entrando el agua helada, helado. pero ahí sí ya vamos a temperaturas abajo de, no recuerdo si es entre 6 y Sí, que 10 12 grados centígrados, grados, ¿no? sí, algo así. Algo así, entonces, pero bueno, aquí ya vamos directamente con estos. Ah, Estas soluciones las ocupamos cuando pues no hay la posibilidad de colocar un chiller y las distancias superan ya sean 90 metros totales con verticales de 20 o tenemos verticales muy largas, entonces ahí aplicamos esta solución con el dry cooler. mm, ok, ok, entiendo. ¿Sí? Sí, sí. Ah, bueno, normalmente son las arquitecturas que actualmente se ocupan. Ya es difícil ver nuevos centros de datos que no tengan el arreglo de pasillos fríos, pasillos calientes. Y aquí tenemos una que es inyección frontal, retorno superior, inyección al piso, retorno superior. Y bueno, aquí estamos, son diseños de retornos de aire, ¿no? Y aquí estamos viendo los autocontenidos que nosotros manejamos. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos un equipo que acaba de entrar apenas mediados del año pasado, que es el BRC, con una capacidad básicamente de 1 tonelada. Y estos los podemos utilizar, sí, ya no vienen más, um, me paso a porque
son equipos que pueden montar en racks, ya sean abiertos, racks cerrados, y nos va a ayudar para solventar esa capacidad de hasta 1 tonelada de refrigeración, que es algo que puede ser muy factible cuando solo tenemos un equipo, y básicamente es el funcionamiento del enfriamiento del equipo. Tenemos dos versiones, una que utilizan una unidad condensadora al exterior y otra que el mismo equipo, aquí hacemos todo el intercambio. Lo único es que en la parte posterior tienen un tubo de desfogue de aire caliente, que sería el único tema con este equipo. ¿No? Pero ese es como el que se está impulsando ahorita para cargas no mayores a 1 tonelada. Por ejemplo, que si solo tienes un servidor, digamos un servidor, ¿cómo se llama? El que todo está incluido, el producto que está todo incluido, supongo que tiene que ver con esta solución, ¿no? No precisamente, porque es más parecida a esta. Ujú. El Smart Cabinet es más Exacto. parecida a esta, porque sí ahí está, en esta necesitamos sí el desfogue del aire caliente en la parte posterior, entonces Ok. necesitamos que sea como abierto esa parte posterior del equipo, pero es más similar a este, en el sentido de que la transferencia la hacemos a través de la condensadora. Ujú. Pero Ok. sería más o menos esto, ¿no? Como la solución. Pero cuando ya el cliente tiene, ya sea un gabinete abierto, ya es un gabinete existente, ¿no? Que no va a hacer más modificaciones, pero sí tiene esta parte de necesidad de enfriamiento, pues bueno, puede ser colocarlo desde un rack de 2 postes, uno de 4 postes, o que esté aislado, ¿no? Aquí en esta parte el recomendado es el que trae la condensadora para que se pueda mantener este equipo cerrado sin necesidad del ducto de desfogue o desfogar por la parte superior si así el espacio del gabinete lo permite. Ok. Y bueno, vamos a los típicos. Ustedes ya ubican estos equipos, los Datamate y Minimate. Mm, bueno, en lo personal, su existencia no los ubico bien. ¿No? Ok. Estos son equipos que vamos desde 1 tonelada, 1.5, perdón, toneladas, hasta las 3 toneladas de refrigeración. Estos son equipos para montaje, ya sea a piso, en muro, o en el muro montado a cierta altura. Déjame... para que se den una idea. Puede ser montado de estas formas, ya sea a muro sobre el piso, porque tiene la inyección como a 45 grados y el retorno lo tiene por la parte de enfrente. Entonces, por temas de espacios, este tipo es bastante bueno. Y les digo, llega de 1.5, 2 y 3 toneladas. Creo que por ahí Kevin me había hecho una solicitud en un equipo que me pedía descarga superior. Bueno, supuse que esa descarga superior pudiéramos manejarlo con esto, pero por capacidades, estos equipos son los que van a trabajar como única configuración. Descarga superior, retorno frontal, lo podemos poner a muro o a piso. El Datamate. El Minimate es un equipo que vamos desde 1 tonelada hasta 8 toneladas de refrigeración, en 1.5, 2, 3, 5 y 8. Y son para montaje sobre el plafón.
donde vamos a necesitar de lo que es el plafón a losa, al menos 1 metro de separación para poderlos instalar. De 1 a 3 toneladas podemos tener unas rejillas de distribución como se ven en esta parte. ¿Sí las alcanzan a ver? Así es. Donde inyectamos en la parte inferior y por ahí mismo retornamos el aire caliente, o en los equipos ya de 5 toneladas en adelante, que nuestra distribución va a ser a través de ductos, como se ve en esta parte. Ya no tenemos una rejilla de distribución, simplemente vamos a hacer nuestra distribución a través de ductos, vamos a poner rejillas sobre el plafón, y igual las rejillas y ductos de retorno para las capacidades de 5 a 8 toneladas. Y estos equipos, tanto el Datamate como el Minimate, los vamos a poder encontrar en expansión directa, con dry cooler y parábola. ¿Estos serían los más populares? Sí, el Datamate es el que se mueve más, ya sea 1.5, 2 o 3 toneladas, son los que más se mueven por capacidad. El Minimate se utiliza mucho para el tema de cuando no tienes espacio sobre piso blanco dentro de tu site, pero sí tienes como hacia arriba, como para aprovechar los espacios. Puede ser utilizado si son de los, llamémosle, de uso rudo, ¿no? Ok. Y bueno, estos dos equipos, estos dos modelos, ustedes, eh, estoy seguro de que conocen el compresor Digital Scroll, ¿no? Entonces, digo que es patente libre y todo este tema, ¿no? Para variar su capacidad desde el 10 hasta el 100%. Estos equipos traen un compresor scroll normal, de apagado on off, ¿no? Y tenemos un nuevo Minimate, que es el Minimate 3, de capacidad variable, que va nada más hasta las 3 toneladas, pero ya tiene un compresor variable. Entonces, Digital Scroll, ese que nos comentas, el nuevo. Sí, si no me recuerdo, viene con. Déjame ver. Sí, con un compresor de capacidad variable. Ok. Es el mismo concepto. Es un equipo que se pone a techo, y la inyección puede ser a través de ductos o con rejillas, como se muestra en estos. Ok. Ya de ahí pasamos a lo que es el CRB, que es para entre líneas, lo que lo que APC patentó como INRO, es el CRB, entre líneas. Que tenemos capacidades 5 y 10 toneladas. En estas versiones tenemos dos versiones: 600 milímetros, que estos sí traen un humidificador, y 300 milímetros, que estos ya no cuentan con un humidificador. ¿Qué más? ¿Alguna duda de este equipo? ¿Del CRB? Bueno, a partir de ya traen sí, el compresor Digital Scroll de capacidad variable. Tenemos una nueva versión, perdónenme, que es de 10 kilos también. Y antes de pasarme al PEX, si no tienen alguna duda, tenemos lo que es el PDX, que es de los equipos que más
pues yo más he trabajado eh, por tema de espacios. Este es un equipo perimetral eh, que va de 3, 5 y 8 toneladas de refrigeración, pero es un espacio muy pequeño. Esto es un poco más grande que un gabinete. Por ahí lo que platicábamos cuando Ángel, en el tema de qué tipo ¿Descarga? de difusión, si descarga necesitas, bueno, aquí están los 3 tipos de descargas. Ah, ya sea a piso, ¿No? bajo piso falso, frontal, bueno, y retorno superior, perdón, descarga igual frontal, retorno superior, eh, y superior, retorno frontal, que puede ser el mismo, ¿no? Aquí están los... ah, 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 aquí está. Aquí está piso con retorno superior, frontal con retorno superior y inyección superior con retorno frontal. Que básicamente en equipos perimetrales es la información que requerimos para poder cotizar. Uno es la capacidad, 2 es el voltaje, 3 es el tipo de descarga y para equipos perimetrales van a ser estas, ya sea en el PDX, en el PEX o en el DS. Vamos a tener estos tipos de descargas y en qué estado de la República va a estar instalado. Y esto es por 2 cosas. Uno, por los viáticos de arranque y 2, por la temperatura al exterior. Normalmente Ciudad de México, zona centro, que no es tan grande la variación de temperatura hacia arriba, utilizamos condensadoras para 95 grados Fahrenheit, 35 Celsius aproximadamente. Ya si nos vamos al norte o más o menos al sur, utilizamos de 105 grados, que estamos hablando como 41 centígrados, 40-41, o 115 Fahrenheit, que estamos hablando aproximadamente 46 grados centígrados. Entonces, dependiendo de dónde van a ser instalados, nosotros tenemos que determinar qué tipo de condensadora vamos a usar. Y obviamente esto difiere en el tamaño de la condensadora y en el precio del equipo. Supongo que entre más temperatura de condensación es más caro, ¿no? Sí, sí, correcto, porque ahorita que estábamos viendo una de las condensadoras, por ejemplo, para 95 grados, si estamos hablando de un equipo de 5 toneladas tal vez, y eso nada más tomando números, ¿no? Necesitamos 2 ventiladores en Ciudad de México, tal vez para Tijuana, que lleguen hasta 50 grados, necesitamos 3 ventiladores para lograr disipar el calor del refrigerante al medio ambiente, para la misma capacidad de 5 toneladas. Lo que llega a pasar cuando calculamos mal es que pues, nunca acabamos de hacer la transferencia del calor en la condensadora y nuestros equipos siempre se están alarmando. Entonces, por eso que sea bien importante saber dónde van a estar instalados. Y la otra es, si están en costa, obviamente sugerir el tratamiento fenólico para pues, minimizar un poco los daños del ambiente salino. Eso en ese sentido, ¿cómo sería? ¿Se aplica desde planta o se aplica aquí en México por No, alguna empresa? se aplica desde planta. Por Ok, eso pues, cuando vamos a pedir la propuesta y se pone la orden de compra, ya tiene que ir especificado que la necesidad, porque son costos adicionales. mm, Como por default no traen el tratamiento. mm. ¿Estos dónde se producen? ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, sí, en la planta de Ohio. Lo que es el CRB, los PDX, Minimate y Datamate vienen de Estados Unidos.
y los PECs vienen de Asia. Ok. Entonces, bueno, y es que en esta presentación no venían o no vienen los PDX, que te digo, es el equipo que para mi gusto es de los que más se mueven, tanto por capacidad como por espacio, que les digo, vienen 3, 5 y 8 toneladas de refrigeración. De ahí ya nos pasamos al PEX, que ya es un equipo igual perimetral, que vamos desde las 20 kilowatts hasta los, bueno, son de las 10 toneladas hasta las 30 toneladas. Bueno, este es un equipo que viene de Asia. Ahorita lo que tenemos aquí, estos equipos que vienen de Asia no tienen ya el compresor Digital Scroll, traen un compresor con un variador. Igual está, varía su capacidad, pero a través de un variador, no del compresor Digital Scroll. Ángel, ¿nos han pedido ese compresor, no? ¿O sí? No. Ok. Digo, fallan difícilmente, pero sí es el compresor que normalmente manejamos. Y aquí no está tampoco en la presentación, y déjame, el LibreDS, que es de los que más hay en los centros de datos en el mercado. No sé si ustedes los han visto, que es este modelo, el DS, que vamos desde las 10 toneladas igual hasta las 30 toneladas de refrigeración. Igual es un equipo perimetral y tiene los mismos conceptos de descarga a piso o descarga superior, como se muestra en esta gráfica. Y lo vamos a encontrar igual en expansión directa, dry cooler o agua helada. Pero en estas capacidades ya medianas, estos son los equipos que tienen para los centros de datos importantes, ya son estos equipos. Las ventajas de estos equipos contra los demás que les mencioné es que estos traen desde su capacidad más pequeña doble compresor. Entonces ya se pudiera manejar hasta cierto punto como redundante. Si uno falla, pues el equipo va a seguir funcionando y hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno, se puede tomar como un punto a favor del equipo, y utilizan el humidificador infrarrojo. Ya no utilizan el bote canister, sino el infrarrojo. También el equipo, el PDX, también utiliza el infrarrojo. Y bueno, lo que comentábamos, ¿no? Para poder cotizar, ¿qué necesitamos? Expansión directa o helada. Esto nos lo va a dictar totalmente la distancia entre evaporador-condensador, o si ya hay un chiller existente. La capacidad en kilowatts, BTUs o toneladas de refrigeración. Me imagino si saben la conversión entre cada una de estas, ¿correcto? Así es. Ok. Ok, medio de transporte, si es de transferencia debería de ser, si es aire, agua glucolada o agua helada, el tipo de refrigerante que se requiere. Bueno, normalmente estamos en los condensadores con microchannel o fine tube, que son los dos que utilizamos. Esto se refiere a la ubicación, si es perimetral, si lo quieres en muro, si lo quieres en pared. Bueno, eso también se puede definir. El tema de los espacios, el tipo de descarga, los voltajes y básicamente lo que requerimos para poder cotizar. Pero de estos, ¿es común que los tengan en stock o es más bien bajo proyecto? Los equipos ya de mayor capacidad, digamos de 15 para arriba, son bajo proyecto, pero pues te puedo decir que
Otros distribuidores tienen del Datamate por lo menos 5 y 3 toneladas, del Minimate a veces 5, PDX 5 y 8 toneladas y tienen algún DS de 10 o 15 toneladas. Digo, distribuidores como proveedora de climas los tienen, Alpe también tiene algunos de ellos y básicamente. Digamos quien tiene stock es Alfe y proveedora. Y proveedora, sí, Orami tendrá 1 o 2 equipos, pero no es su fuerte. Proveedora es el que maneja 100% aire acondicionado. Alpe maneja UPS y aire acondicionado en buen nivel. Y bueno, Ingram es totalmente transaccional. Ok. Digamos, Alpe es el que eh, o sea, distribuye tanto equipo, tiene las dos cosas, ¿no? O sea, para entrega inmediata. Sí, correcto. UPS pequeños, UPS trifásicos, hay aires acondicionados pequeños y de gran capacidad también los maneja normalmente. Ok. Y digo, si ustedes quisieran, lo que más se mueve es el Datamate y el PDX. Datamate 2-3 toneladas y PDX 5-8 toneladas es lo que normalmente se mueve un poco más. Ok. Bueno, el tema de monitoreo, nosotros tenemos lo que es el Watchdog, donde podemos estar sensando temperatura, humedad, flujo de aire, puerta abierta, puerta cerrada, detector de líquidos, detector de humo y bueno, las variantes que es voltaje, potencia y corriente dentro de un sistema, ¿no? Adicionalmente a si tienen o no nuestros productos, con el Watchdog podemos estar monitoreando estos parámetros en cualquier centro de datos. Adicionalmente tenemos el software de monitoreo que es el Environment Alert, donde podemos ya estar monitoreando productos tanto Vertic como cuando es un producto multimarca. Podemos estar monitoreando cualquier marca mientras el protocolo de comunicación sea SNMP. Por si se lo solicitan, o sea, si dicen, ok, es que yo en mi localidad, para mi centro de datos tengo una planta de emergencia, tengo un UPS existente APC y estoy metiendo mi aire Verti, bueno, este software de monitoreo te va a funcionar para monitorear todos los parámetros de todo tu sistema. Ok. Este software me imagino que tiene costo, ¿no? Sí, correcto. Tiene costo. En sí, cada uno de los equipos, cuando les colocamos su tarjeta de monitoreo, tienen una interfaz gráfica que puedes estar monitoreando remotamente con esa tarjeta de monitoreo vía red. Pero ya cuando quieres integrar todos estos sistemas, bueno, sí ya es un software aparte que tiene un costo, tiene un licenciamiento y va dependiendo de la cantidad de equipos que vas a colocar, ¿no? Si no mal recuerdo, el primero empieza para 20 equipos, para 60, para 100, para 200 y de ahí se va incrementando. Y la ventaja que tienes es cuando compras el equipo y está dentro de su año de actualización, se pudiera decir que se renueva cada año. Si tú vas a meter un equipo nuevo, aunque no sea de nuestra marca, se pide el protocolo de comunicación que tienen estos equipos y nosotros nos hacemos cargo de que se pueden comunicar con nuestro sistema. Entonces, a veces es interesante el poder ofrecer este software de monitoreo. Sí, bastante bueno. Bastante bueno. Bueno, las preguntas de descubrimiento,